El cine de calidad está haciendo un gran aporte. Multiplica la figura de un héroe cívico llamado Julio César Estracera en la piel y el talento de Ricardo Darín. En mi caso, hizo que a 7 años de su muerte entienda por qué cada día extrañamos más a Estracera. La Argentina hoy más que nunca necesita, a todo nivel, hombres de la estatura moral de Estracera. Ya pasaron 7 años de su muerte y nunca son suficientes los homenajes que recuerden su coraje y su siembra republicana. Julio César Estracera fue como una especie de Raúl Alfonsín de la justicia. Tenía hasta un parecido físico, la misma dignidad y austeridad ciudadana que el expresidente. Ambos pasaron a lo mejor de la historia argentina por el juicio a las juntas militares. Alfonsín porque tomó la decisión corajuda de combatir la impunidad de los terroristas de Estado para refundar la democracia sobre la base de la verdad, la justicia y el castigo a los culpables. Y don Julio porque fue el fiscal de aquella instancia inédita en todo el mundo. Grabó a fuego, recién lo escuchamos, en la memoria colectiva ese grito de batalla por la paz que fue el nunca más. Don Julio y don Raúl le pusieron el pecho a los dictadores de la banda de Videla cuando las balas picaban cerca y había que ser muy valientes para aguantar las presiones y las amenazas. Nunca más a los golpes militares, nunca más a la tortura y la desaparición forzada de personas, nunca más un genocidio, nunca más a la utilización de la violencia y las armas en la política. Pregunto, ¿todos los argentinos habremos aprendido esa horrorosa lección de la historia? ¿Se acuerdan cuando Aníbal Fernández lo quiso descalificar? Y digo lo quiso porque no descalifica el que quiere, sino el que puede. Y nosotros recurrimos en aquel momento al testimonio de Marcelo, el hijo del ex gobernador Jorge Zepernik, que tuvo palabras de desagravio para Estracera. Hace 7 años que murió don Julio. Se fue sin doblarse ni quebrarse, fiel a sus convicciones de enfrentar siempre a los autoritarios. Hizo un viaje rumbo a la estatura de prócer cívico. Seguramente se encontró en el cielo con don Raúl y Ernesto Sábato. Estoy seguro que juntos nos ayudarán a construir un país mejor. Digo, para que nunca más los fusiles y la muerte puedan más que la Constitución y la vida. Hoy los fiscales están muy amenazados por quienes no quieren reconocer su infinita cleptocracia. Estracera dignificó para todos los tiempos la categoría de fiscal. Aquel alegato de Estracera marcó un día histórico y refundacional en la democracia argentina. En la sala de audiencias del Palacio de Justicia declararon 833 personas cuyos testimonios durante 530 horas que duró el proceso fueron filmados y grabados y permanecen preservados para la posteridad en Noruega, en una habitación especial a prueba hasta de bombas atómicas. Hay que decir, en la dimensión humana de la historia, que una maldita infección intestinal y un cuadro de hiperglucemia terminó con la vida de don Julio, pero parió su leyenda. Lo hace una película llamada Argentina 1985, pero vale la pena que todos aprovechemos para rendirle un humilde homenaje patriótico a un hombre que, según Luis Moreno Ocampo, quien fuera su adjunto, es un prócer cuya estatura y cuya estatua no tendrá sable ni caballo, porque el escultor deberá representar sus armas, la verdad y la ley. Hasta el 27 de febrero del año 2015, don Julio era un ciudadano común que fumaba mucho y caminaba lento por las calles y que muy pocos conocían y reconocían. Despreciaba los homenajes, pero aunque él no lo quisiera, tal como dijo Moreno Campo, ya es un santo del nunca más que deberíamos bendecir de una vez por todas. Los bigotazos blancos, las ojeras profundas lo hacían insólitamente parecido a Alfonsín, que fue el político que lo convenció para que se jugara la vida por todos nosotros. Y no estoy exagerando. Ser el fiscal acusador de aquellos genocidas era jugarse la vida. Exponerse a los atentados, a tantas amenazas de muerte para él y su familia. En aquellos tiempos, los exdictadores y sus patotas tenían poder y capacidad de daño. No era fácil como ahora hablar de los derechos humanos y condenar a los asesinos de uniforme.
Hay que decirlo para que haya memoria histórica, para que ningún recién llegado al tema, como lo fue Néstor Kirchner en su momento, se haga el guapo, descolgando cuadros 25 años después, cuando en aquellos años terribles no se le recuerda un solo gesto de defensa de los presos políticos o de la lucha por los derechos humanos. Ahora es fácil, repito. Se hicieron los valientes porque cazaron dinosaurios en el zoológico y se creyeron revolucionarios. Y don Julio, que lo fue de verdad, anduvo calladito y humilde por la vida, soportando maltratos de los Kirchner en general y de Aníbal Fernández en particular. Don Julio inmortalizó aquellas dos palabras, aquellos dos rezos laicos que lo decían todo. Nunca más. Todavía hoy tiemblo todo cuando me parece escuchar su voz cavernosa diciendo con firmeza: señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Don Julio era de esos argentinos que condenaron todas las formas de la muerte y combatieron con todas las formas de la vida. Aquel juicio fue una bisagra en la historia de este país. Nadie en el mundo se atrevió a hacerlo. Aquel proceso legal fue inédito, aunque algunos lo comparen con el juicio de Nuremberg a los nazis. Pero el nuestro fue el único hecho por tribunales civiles. Videla y Macera fueron condenados a reclusión perpetua por señores de saco y de corbata que esgrimían solamente un instrumento, la Constitución Nacional. Don Julio consideró inmoral el indulto otorgado por el expresidente Carlos Menem a los militares y a los montoneros y se retiró de la función pública. Bajó su perfil con sus ojos cargados de tristeza. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, pero Julio César Estracera se transformó en un mito. Lejos del bronce y del cine, don Julio hoy es un monumento a la ley, pero hecho de carne y hueso, de vida y libertad.